Buenos días a todos. Es un privilegio de nuevo compartir la palabra del Señor y tener este tiempo juntos. Y me gustaría que nos acercáramos hoy al Antiguo Testamento, a un episodio de todos. Yo creo que todos lo conocemos sobradamente. Todos sabemos quién es Gedeón. Todos hemos escuchado, sobre todo en la escuela dominical, su historia. Y a todos, pues en todas las Biblias de los niños aparece este episodio. En Jueces capítulo 6 y capítulo 7 nos encontramos con un episodio en la Biblia en el cual vemos cómo un hombre elegido por Dios se va a enfrentar a una misión realmente importante, como es la de liberar al pueblo de la opresión que estaban sufriendo. Ahora vamos a acercarnos al texto, pero a todos cuando hablamos de Gedeón nos viene a la mente esa prueba que él le puso a Dios, esa señal que él le pidió a Dios para poner ahí esa lana de oveja por la noche, para que, según se le ocurrió a Gedeón, pues una noche apareciera seca y la otra noche apareciera mojada, ¿verdad? Entonces, a mí me venía a la mente estos días, sobre todo en los tiempos que corren hoy. Creo que son unos momentos en los cuales todos necesitamos ver la mano del Señor. Todos necesitamos que Dios nos confirme que los caminos que estamos tomando son los que Él quiere. Todos necesitamos y clamamos al Señor por señales. Todos le hemos pedido a Dios orando que nos muestre una señal de que ese es el camino, de que ese es el trabajo adecuado, de que esa es la relación correcta, que ese es el momento justo para hacer una cosa, para hacer otra, que es el momento de mudarme, que es el momento de quedarme donde estoy. Y nos ponemos delante de Dios y levantamos una oración y le pedimos: Señor, muéstrame. Ayer veía un sketch de Los Simpson en YouTube, y Homer oraba y decía: gracias, Señor, porque todo esto es maravilloso, la vida que estoy viviendo. Gracias, Señor, porque todo ahora está bien. No toques y no cambies nada. Dice: y como ofrenda de amor te traigo un plato de donuts y un vaso de leche. Y como tú no vas a venir, si quieres que yo me lo coma, no digas nada. Como no dices nada, me lo como. Y a veces oramos así. A veces le pedimos al Señor: bueno, Señor, si tú quieres que vaya por este camino, pues que pase esto que va a pasar, que tú sabes que va a pasar. Señor, si tú quieres que yo me compre ese Ferrari, que mañana salga el sol. Que mañana amanezca de nuevo a las 7 de la mañana y que se ponga el sol a las 7:30 de la tarde. Y entonces sabré que tú quieres que me compre el coche. Esas oraciones, si somos honestos con nosotros mismos, en un momento o en otro de la vida siempre las hemos levantado. Siempre hemos pensado y siempre nos hemos acercado a Dios pidiéndole una señal, pero además pidiéndole una señal que confirmara aquello que nosotros queríamos que Dios confirmara. Y después nos sorprende cuando a veces Dios no responde como nosotros habíamos interpretado, con todas las comillas, cursivas, subrayado, en negrita, que queramos ponerle a esa palabra interpretado. Por eso hoy quiero que nos acerquemos a Jueces 6 y 7. ¿Por qué? Porque estamos en un momento en el cual la incertidumbre, eso es una palabra que he repetido muchas veces en las últimas semanas, que la incertidumbre es una de las situaciones o de los sentimientos, de las cosas que más compartimos todas las personas en este momento. No tenemos ni idea, no sabemos qué es lo que va a haber por delante, no sabemos cómo interpretar todas las circunstancias que hay a nuestro alrededor. Y esa incertidumbre a veces genera miedo, y genera temor, y nos paraliza, y no nos deja ir hacia adelante. Y luego, si encendemos las noticias, todavía la situación se agrava más. Escuchamos lo que hay a nuestro alrededor y todavía
la incertidumbre ya queda atrás y da lugar al miedo directamente. Pero ¿qué es lo que el Señor nos tiene que decir esta mañana a través de Gedeón? Me gustaría que abriéramos las Biblias y me acompañarais en Jueces 6 y 7. Veo pocas Biblias de papel y muchas digitales, pero la palabra de Dios es palabra de Dios, esté impresa o esté iluminada, ¿verdad? Dice así la palabra del Señor. No voy a leer los 2 capítulos porque ayer lo comprobé y serían 14 minutos leyendo y os ibais a aburrir. Y la gente que nos está viendo en YouTube también. Así que voy a leer diferentes versículos, voy a saltarme algunas frases, pero voy a ir a las ideas principales. Dice así la palabra del Señor en Jueces 6. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en los lugares fortificados. Y cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalek y del pueblo del oriente y atacaban a Israel. Acampaban en territorio israelita, destruían las cosechas hasta la región de Gaza, se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y los burros y dejaban a los israelitas sin qué comer. Saltamos al versículo 6. Así que Israel se moría de hambre. Cuando clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor les envió un profeta, quien dijo al pueblo de Israel: esto dice el Señor, Dios de Israel: yo te saqué de la esclavitud de Egipto, te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían, expulsé a tus enemigos y te di sus tierras. Y te dije: yo soy el Señor tu Dios, no debes rendir culto a los dioses de los amorreos en cuya tierra vives ahora, pero no me hiciste caso. Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra, y Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando el trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas, y entonces el ángel se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron: el Señor nos sacó de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en la mano de los madianitas? Entonces el Señor le dijo: ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel. Yo soy quien te envía. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo el de menos importancia en mi familia. Y el Señor le dijo: yo estaré contigo, destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Y le contesta Gedeón: si de verdad cuento con tu favor, muéstrame una señal para asegurarme que realmente el Señor habla conmigo, y no te vayas hasta que traiga mi ofrenda. Siempre hemos escuchado de la historia de Gedeón esas 2 ocasiones en las que Gedeón va a orar al Señor, que cuando él se levante, pues el rocío de la mañana, eso nos lo cuenta final del capítulo 6, se levante con la manta esta de lana seca y todo alrededor mojado, y al día siguiente le va a pedir al Señor que sea al revés, que todo esté mojado menos la manta que esté seca. Pero la primera condición, la primera prueba que Dios le pide a Gedeón no es esa. La primera prueba que Gedeón le pide a Dios es que le muestre una señal de si verdad está hablando con un ángel de Dios, si Dios le está diciendo que va a liberar al pueblo o no. Gedeón no tiene un empeño especial en ponerle pruebas a Dios. Gedeón no es una persona, como vamos a ver si leemos Jueces 6 y 7, no es una persona empeñada en desconfiar de Dios. Más bien, Gedeón es una persona que desconfía de sí mismo, que no tiene fuerzas, que se ve pequeño. Acaba de decirle a Dios, en el momento en el que el ángel del Señor le dice: libera tú al pueblo, que yo voy a pelear contigo, la primera respuesta de él es: Señor, ¿quién soy yo? ¿Cómo yo voy a poder rescatar a Israel? Mi clan es el más pequeño de toda la tribu. ¿No recuerda a alguien? A mí me recuerda a Moisés.
A mí me recuerda a Moisés en la salida de Egipto. Cuando el pueblo es esclavo en Egipto y clama al Señor y el Señor le responde: me acuerdo de vosotros, no os he dejado solos, y envía a Moisés. Moisés dice: ¿quién soy yo para ir allí? ¿Cómo me va a hacer caso el faraón? ¿Quién me va a hacer caso a mí si yo no soy nadie? Y no dudan del poder de Dios, dudan de sus fuerzas. Están dudando de lo que ellos pueden hacer, están dudando de que ellos sean lo suficientemente importantes como para que Dios se haya fijado en ellos y Dios les esté diciendo: te voy a utilizar para que hagas esto. Y eso nos pasa a nosotros también muchas veces. A veces cuando nos ponemos delante de Dios nos vemos tan pequeños, que a veces preferimos no actuar porque no nos vemos lo suficientemente vindicados por Dios para hacer esas cosas que Él nos pide. No nos sentimos nada, nos menospreciamos a nosotros mismos, nos vemos pequeños. Gedeón era un hombre que estaba dedicado a cuidar a su familia. Nos dice este texto que estaba labrando la tierra en un lagar escondido antes de que llegaran los saqueadores para poder guardar el trigo y para poder darle de comer a su familia. Gedeón estaba sufriendo, él, su familia y los israelitas estaban sufriendo las consecuencias de la desobediencia. Dios les había dicho de una forma muy clara: yo soy el Señor tu Dios, no debes rendir culto a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives. Y sin embargo no me hicisteis caso. Versículo número 10 del capítulo 6. No me hicisteis caso. Llegamos a toda esta situación por la desobediencia del pueblo. ¿Y sabéis qué ocurre? Que Dios no va a poder liberar al pueblo si el pueblo no deja de desobedecerle. Así que la primera prueba, la primera orden que recibe Gedeón es que vaya y destruya los altares que se habían edificado a Baal, que era el dios de los amorreos. Versículo 25. Esa noche el Señor le dijo a Gedeón: toma el segundo toro, porque primero le había pedido que sacrificara el primero para demostrarle que allí estaba el Señor con él. El segundo toro del rebaño de tu padre, el que tiene 7 años. Derriba el altar que tu padre levantó a Baal y corta el poste dedicado a la diosa Asera, que está junto al altar. Y después construye un altar del Señor tu Dios en el santuario de esa misma cima, colocando cada piedra con cuidado. Sacrifica el toro como ofrenda quemada sobre el altar y usa como leña el poste dedicado a la diosa Asera que cortaste. Entonces Gedeón llevó a 10 de sus criados e hizo lo que el Señor le había ordenado. Pero, versículo 27, lo hizo de noche porque le tenía miedo a los demás miembros de la casa de su padre y a la gente de la ciudad. Aún siendo Dios que le estaba demostrando que estaba a su lado, aún el ángel del Señor, en los versículos que no hemos leído, entre el 15 y el 26, el Señor le había pedido que trajera un toro, lo sacrificara, y el Señor mandó fuego y quemó todo aquello que él había sacrificado, el asado que había llevado y todo el caldo y todo lo que nos explica el versículo 19. Ya le había demostrado el Señor a Gedeón que estaba con él. Aún así, para cumplir aquello que el Señor le pide, Gedeón lo hace a escondidas por el miedo que le tenían a todos los demás. Aún temeroso de lo que pudiera suceder, aunque Dios le había dicho en el versículo 23, no te preocupes, no morirás. Se lo decía a la sensación que tenía Gedeón de que al haber visto al ángel de Dios iba a morir. Pero no, le dice, no morirás, yo estoy contigo. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho, yo estoy contigo? ¿Cuántas veces el Señor nos ha mostrado su fidelidad? ¿Cuántas veces el Señor nos ha demostrado que no estamos solos y aún así vivimos con miedo? Y aún así vivimos con miedo a todo lo que pueda suceder afuera de lo que Dios nos ha dicho. Y estamos en una situación en la que muchos creyentes están viviendo todo lo relacionado con el virus con miedo, cuando Dios nos ha dicho, no tengas miedo. No tengas miedo porque yo estoy contigo. No quiere decir que no nos enfermamos, que algunos no pueden morir. No, el Señor nos está diciendo que no vivamos con miedo.
porque el Señor está con nosotros. Y cuando el Señor nos dice eso, es que Él está con nosotros más allá que el aquí y el ahora. Él está con nosotros por la eternidad. Gedeón obedece. Gedeón obedece y ve cómo además el mismo padre de Gedeón que había levantado el altar, cuando todo el pueblo va a buscarle a él y se enteran que ha sido él y quieren matarlo, versículo 30 del capítulo 6 dice: saca a tu hijo, le exigieron a Joás los hombres de la ciudad, tendrá que morir por haber destruido el altar de Baal y haber cortado el poste dedicado a la diosa Asera. Sin embargo, Joás gritó a la turba que lo enfrentaba: ¿por qué defienden a Baal? ¿Acaso abogarán por él? Todo el que defienda su causa será ejecutado antes del amanecer. Si de verdad Baal es un dios, que se defienda a sí mismo y destruya al que derribó su altar. El mismo padre de Gedeón que había edificado el altar sale a defender a su hijo y evita que ocurra la tragedia. Entonces va a ocurrir el episodio que todos conocemos. Un tiempo después, los ejércitos de Madián se acercan y pactan con Amalek y el pueblo del mundo una alianza en contra de Israel. Cruzaron el Jordán y acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el Espíritu de Dios se apoderó de Gedeón y Gedeón tocó el cuerno del carnero como un llamado a tomar las armas, y los hombres del clan de Abiezer se le unieron. También envió mensajeros a todo Manasés, Aser, Zabulón y Neftalí para convocar a sus guerreros, y todos ellos respondieron. Después Gedeón le dijo a Dios: si de veras vas a usarme para rescatar a Israel como lo prometiste, demuéstramelo de la siguiente manera. Esta noche pondré una lana de oveja en el suelo, en el campo de trillar. Si por la mañana la lana está mojada con el rocío, pero el suelo está seco, sabré que me ayudarás a rescatar a Israel como prometiste. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Cuando Gedeón se levantó temprano a la mañana siguiente, exprimió la lana y sacó un tazón lleno de agua. Luego Gedeón le dijo a Dios: por favor, no te enojes conmigo, pero deja que te haga otra petición. Permíteme usar la lana de la prueba una vez más, esta vez que la lana quede seca mientras el suelo alrededor esté mojado con el rocío. Así que esa noche Dios hizo lo que Gedeón le pidió, y a la mañana siguiente la lana estaba seca, pero el suelo estaba cubierto de rocío. Gedeón era consciente de que no estaba bien tentar a Dios. Gedeón era consciente de que estas pruebas era muy posible que a Dios no le agradaran. Además, se lo dice el versículo 39 del capítulo 6. Te ruego que no te enojes conmigo. No te enojes conmigo, Señor. O sea, lo he visto tus milagros, he visto cómo me apoyas, he visto tu cuidado, he visto todo lo que haces, pero necesito otra prueba más. No estaba poniendo a prueba Gedeón el poder de Dios. Estaba poniendo a prueba su propia fe. Estaba poniendo a prueba su carácter. Estaba poniéndose a prueba a sí mismo. Porque se iba a enfrentar a algo en lo cual él se consideraba, y hemos leído antes, ¿quién soy yo? Si somos el clan más pequeño, ¿cómo vamos nosotros a liberar al pueblo? ¿Cómo vamos a hacer nosotros que Israel sea libre de nuevo, si somos los más pequeños? Gedeón no estaba dudando de que Dios pudiera hacer eso. Gedeón dudaba de sí mismo. Gedeón dudaba de que él fuera capaz de liderar aquello. Y el Señor responde a las dos pruebas que Gedeón le pide. Gedeón recibe sus dos señales. Y a continuación, os lo voy a resumir. Gedeón reunió 32.000 hombres para ir a la guerra. 32.000 hombres. Pero el Señor dice: tienes demasiados. Ahora le tocaba: te he dejado pedirme las pruebas, ahora te voy a poner yo en tu sitio. Vas a ir a pelear, yo voy a pelear contigo, pero vas a pelear como yo te diga, no como tú quieres. Esos 32.000 hombres son muchos para esa batalla. Así que dile a todos los que tengan miedo que se vayan a casa, dice el versículo
3 del capítulo 7. Todos los que tengan miedo que se vayan a casa. 20.000 se fueron a casa. 20.000 se fue, 22.000, perdón. 22.000, dice el versículo 3, se fueron a casa. Y se quedó con 10.000. Un tercio de lo que tenía para luchar. Pero dice el Señor, todavía son muchos. Así que llévalos a la orilla del río a beber y pon a dos grupos. Los que laman el agua como los perros, son un grupo. Los que se arrodillan para beber, los que cojan agua en la mano y la laman como un perro son un grupo. Los que se arrodillan para beber son otro grupo. Solo 300 hombres bebieron con las manos, los demás se arrodillaron. Solo esos 300 quería Dios para esa batalla. Solo 300 hombres. Es curioso. 2 pruebas pide el Señor a Gedeón para coger valentía para ir, y 2 cribas hace el Señor para dejarle con 300 en lugar de 32.000. ¿Sabéis a qué me recordaba esta mañana? Lo comentaba con Febe, me lo recordaba a Pedro. 3 veces negó Pedro al Señor a la noche de su muerte, y 3 veces después de resucitar el Señor le pregunta, ¿me amas? Hay como una vuelta al equilibrio. El Señor le permite a Gedeón poner esas pruebas para levantar su ánimo, para levantar sus fuerzas, para que Gedeón se crea preparado para la batalla. Y sin embargo, Gedeón no sabía que esa batalla no la iba a pelear él, la iba a pelear el Señor. Que esa no era su guerra, era la guerra de Dios. Dios iba a usarlo a él y Dios iba a pelear a su lado. Por lo tanto, no necesitaba 32.000, ni 100.000, ni 1.000.000. Necesitaba lo que Dios quisiera darle, porque Dios ya le había prometido que esa batalla estaba vencida. Dios ya había dicho, esta batalla es tuya, esta batalla está vencida. Es posible que Gedeón se equivocara. Es posible que Gedeón se equivocara. Es posible que Gedeón no tuviera que haber hecho y haber dudado del poder de Dios. Pero gracias a su duda tenemos esta historia en la palabra de Dios. Y esta historia lo que nos dice es que el Señor, en primer lugar, sabe cómo nos sentimos. Lo primero que dice Dios en estos 2 capítulos es: he escuchado el clamor de mi pueblo. He escuchado lo que os sucede. Vuestras oraciones no han caído en saco roto. Sé cómo os sentís, sé lo que estáis viviendo y voy a intervenir, porque sois mi pueblo. Porque a pesar de ser infieles, a pesar de haber adorado a otros dioses, a pesar de haberme dado la espalda, yo os amo. Y eso es para ti y para mí hoy también. ¿Cuántas veces hemos sido infieles al Señor? ¿Cuántas veces hemos mirado a otro lado? ¿Cuántas veces, sabiendo lo que Dios quería para nuestras vidas, hemos hecho otra cosa? ¿Cuántas veces le hemos negado, como Pedro? ¿Y cuántas veces el Señor nos ha dicho, yo sigo aquí? Una y otra y otra y otra. Tantas veces como tú y yo hemos fallado, tantas veces el Señor ha extendido su mano para reconciliarse con nosotros. Dios nos escucha, pero es que además, cuando Dios nos envía a hacer algo, es que Dios va con nosotros. Cuando Dios pone algo en nuestro camino es porque Dios está caminando con nosotros. Cuando hay una prueba que superar, un obstáculo que superar en la vida, Dios está caminando a nuestro lado. No nos deja solos en ningún momento, aunque nosotros nos sintamos solos. Somos nosotros, no Él,
el que nos hemos alejado tantas y tantas veces. No es Él el que se ha ido, somos nosotros los que nos hemos alejado. No fue Dios quien se alejó del pueblo de Israel, fue el pueblo el que se fue detrás de otros dioses. Dios no nos ha dejado nunca, así que cuando vienen las dificultades tampoco nos deja. Dios sabe cómo nos sentimos y sabe que nos equivocamos. Y es paciente, como lo fue con Gedeón. Es paciente como lo fue con Gedeón. Dios le estaba diciendo: voy a estar contigo, te voy a acompañar, peleo a tu lado, no te dejo solo. Y a un Gedeón le pide 3 pruebas. 3 veces. No las 2 que hemos visto ahora con la manta de lana, sino la primera que leíamos, en la cual se aparece el ángel y le dice que pelee, y le dice: bueno, vamos a ver si tú eres de verdad el enviado de Dios, espérate, voy a hacer el sacrificio y vuelvo y no te muevas de aquí. Gedeón siempre iba con sus condiciones por delante, con sus peticiones por delante. Pero ya lo hemos dicho antes, no era una falta de confianza en Dios porque obedece todos los pasos que Dios le pone. Era una falta de seguridad en sí mismo. Era mirarse al espejo y verse pequeño. Y además no tiene problema en decirlo, somos los más pequeños, ¿cómo vamos a hacerlo nosotros? Contra este problema, contra este ejército, contra esta lucha. Gedeón dudaba de su propia capacidad. Por eso Dios, yo creo que le permite esas pruebas, porque tiene que levantar esa moral, porque Dios tiene que levantar el ánimo de este hombre, porque Dios tiene que demostrarle que Él puede hacerlo y que Dios caminaba a su lado. Y después le va a demostrar tanto que está a su lado, que le va a quitar los soldados. Al final no lucharon, sabéis la historia, ¿verdad? Al final fueron con una estrategia que le dijo: cuando yo llegue, le dijo a los 300 hombres, al límite del camino, le había repartido 3 grupos de 100, haced lo que yo haga. En cuanto toquemos los cuernos del carnero, toquen los suyos. Por todo el campamento. Y griten por el Señor y por Gedeón. Y rompan las vasijas y hagan ruido. Fue una estrategia de distracción. En medio de la noche, mucho ruido, muchos gritos. ¿Y sabéis lo que ocurrió con los madianitas? Que se asustaron. Y era de noche y se mataron entre ellos. Y ganaron la guerra. Y ganaron la batalla. Cada hombre permaneció en su puesto alrededor del campamento y observaron cómo los madianitas corrían de un lado a otro llenos de pánico, gritando mientras se daban a la fuga. Asustados. ¿Ellos ganaron esa batalla? No, la ganó el Señor. Ellos ni pelearon. ¿Qué tiene que ver con nosotros esto hoy? ¿Qué tiene que ver esta historia con nosotros? Os lo he dicho al principio, estamos en un momento difícil. Estamos en un momento complicado. Estamos en un momento en el que la palabra incertidumbre está ahí y no sabemos cómo actuar. No sabemos qué va a pasar. Y esto está afectando a muchísima gente a todos los niveles. Está afectando al nivel económico, está afectando a nivel social, está afectando a nivel mental y a nivel espiritual. Si miráis hoy algunos periódicos, están anunciando que en Asia algunas líneas aéreas han vuelto a volar y están vendiendo billetes para que la gente viaje. ¿Sabéis a dónde? A ninguna parte. Pagan el billete para subir al aeropuerto, hacer todo el proceso de embarque, subirse a un avión, volar 2 horas y volver a aterrizar en su ciudad. Y están diciendo los psiquiatras que esto es una actividad terapéutica. Que tienen esa sensación de normalidad. Volvemos a viajar, volvemos a volar, volvemos a
vivir esa experiencia de salir de casa, de volver, y has echado el día en ir a ninguna parte. Porque está afectándonos esta situación. Porque está afectándonos y mucho. Entonces buscamos a Dios. Y buscamos a Dios pidiendo señales. Y buscamos a Dios pidiendo que Dios nos responda. Y además, en muchas ocasiones oramos para que Dios responda lo que yo quiero, de la manera que yo quiero, cuando yo quiero. Como hemos dicho antes, que hace Homer Simpson. Señor, aquí está esta ofrenda de donuts. Si quieres que yo me la coma, no digas nada. Yo me voy. Eso pasa, eso nos pasa a nosotros. Y lo que nos está diciendo en este texto el Señor es que yo estoy escuchando vuestras oraciones. No estáis solos. Y lo que hay ahí fuera no es tan grande, porque yo voy a estar con vosotros. Porque yo voy a pelear a vuestro lado. Porque no os voy a dejar en ningún momento. El Señor nos está diciendo que en ningún momento va a dejarnos. Que esta batalla la pelea Él con nosotros. Que esta batalla no la vamos a pelear solos. Y aunque nos veamos pequeños ante el problema, y aunque nos veamos incapaces ante las circunstancias, y aunque nos veamos insignificantes y que no podemos, el Señor está ahí. ¿Quiero decir que no podemos orar pidiéndole a Dios una señal? Sí que podemos hacerlo. El Señor nos lo permite. Sí que podemos hacerlo. Pero tenemos que ser conscientes de quiénes somos nosotros y quién es Dios. Y dónde estamos nosotros con respecto a Dios. Y yo le puedo pedir, Señor, necesito una señal. Yo nunca me he atrevido a orar como lo hizo Gedeón y pedirle una señal al Señor tan clara. Pero sí le he pedido, Señor, muéstrame que este es el camino que quieres. Muéstrame que esta es tu voluntad. Muéstrame que esto es lo que quieres que yo haga. Y dame una señal. Y a veces estamos orando por un tema y sin pedir una señal, interpretamos que algo que sucede a nuestro alrededor es esa señal que Dios nos está confirmando que vamos bien por ahí. Dios es soberano y nos puede responder como quiera y cuando quiera y dar las señales que Él quiera. Lo que tenemos que hacer es reconocer dónde estamos nosotros con respecto a Dios. Saber que Él es Dios y que nosotros somos sus hijos. Y que nosotros no podemos manipular a Dios. Y que nosotros no podemos condicionar a Dios. Y que nosotros no podemos hacer que Dios haga lo que nosotros queremos. Que si en este momento Dios actuó así con Gedeón, tenía un motivo. Y le dejó claro a Gedeón, a pesar de las señales y a pesar de escucharle y ser paciente con él, que esa batalla era de Dios. Y que Él es soberano ante todas las circunstancias. Como están cerrados los restaurantes, los bares y no podemos ir a ningún lado, excepto a pasear, tomaros esta tarde esos 15-20 minutos para leer Jueces 6 y 7, desde esta perspectiva. Yo creo que el Señor nos va a abrir los ojos y nos va a hablar acerca de cómo Él actúa, de cómo Él muestra sus caminos, de cómo Él escucha nuestras oraciones, de cómo el Señor, a pesar de que nosotros nos sintamos desorientados, despistados, con esa incertidumbre, no solamente por esto, sino por las demás cosas que suceden alrededor de nuestra vida, porque esto de la pandemia y el virus es una cosa, pero las vidas no se han parado. Y todas las ilusiones que teníamos, y los proyectos, y el trabajo, y la familia, y todo lo demás, sigue ahí. A pesar de, pues de todo eso, Dios está pendiente, y Dios no se ha olvidado. Os invito a que podamos acercarnos a la palabra de Dios, y leer este texto, y buscar lo que el Señor tiene para nosotros, a través de Él. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, te damos gracias por este episodio que nos trae a la mente que tú no nos dejas solos en ningún momento, que tú siempre estás a nuestro lado, que tu mano es poderosa, que tu poder, Señor, a nuestro lado es infinito, Padre, que tu amor y tu misericordia están siempre a nuestro lado y tú nos proteges. Gracias, Señor,
Gracias, Señor, porque tú nos cuidas, nos guardas, respondes nuestras oraciones, eres paciente con nosotros, te importa lo que nos está sucediendo, te interesa nuestra vida, no miras a otro lado con nuestros problemas y siempre, siempre, siempre estás ahí. Bendito sea tu nombre sobre todas las cosas. Gracias, Señor. Gracias por tener tu palabra, por poder acudir a ella, por ver, Señor, cómo tú has intervenido a lo largo de la historia a favor de tu pueblo, a favor de tus hijos, y cómo sigues haciéndolo hoy. Bendícenos, Señor. Ábrenos los ojos y ayúdanos a vivir cada una de nuestras vidas conforme a tu voluntad, sabiendo que tú caminas a nuestro lado. Bendito seas tú siempre.